Hola, buen día, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Eliana Gamboa, soy psicóloga y el tema del que quiero hablarte en el día de hoy son 5 claves de oro para enseñar a los niños. La primera clave que quiero entregarte el día de hoy es importante enseñar a los niños a esperar. Esto parece supremamente sencillo, pero pues que estamos viendo, ¿no? Que en este momento estamos en una cultura de lo inmediato. Gracias al auge del internet, las redes sociales, a toda la tecnología, los niños tienen acceso a una cantidad de información, de entretenimiento, de lo que deseen de forma inmediata. Tal vez si nosotros recordamos pues cuando éramos niños, nosotros no teníamos acceso a todo esto, ¿no? Teníamos que esperar por nuestro programa favorito el tiempo que fuera, teníamos que esperar la canción que nos gustaba en la radio, pero ellos en este momento tienen acceso a lo que deseen en el instante, ¿no? Y también nosotros como adultos muchas veces en ese afán de suplir eso que de pronto no tuvimos, entonces también le estamos dando de forma muy pronta eso que desean, ¿no? Entonces es importante enseñarles a esperar. ¿Por qué esperar? Porque pues como adultos sabemos que todo en la vida es un proceso, ¿no? Que las relaciones son un proceso, que los logros son un proceso, y si el niño no empieza a entender ese concepto de que todo es un proceso, que conlleva tiempo, que a veces hay que esperar sencillamente, pues de pronto se le va a dificultar mucho hacer esto a futuro, ¿no? ¿Y cómo podemos enseñarlo? Podemos enseñarlo pues de forma sencilla, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo que me parece muy simbólico y muy bonito, que es mediante una planta. Entonces puedes con tu hijo sembrar una planta y ir mirando el proceso, ¿no? Entonces la semillita, durante el tiempo que la semilla está en la tierra, pues pasa, es como si no pasara nada, le puedes explicar, pero debajo de la tierra están pasando una cantidad de cosas y en algún momento empezará a brotar una planta, pues como resultado de todo ese proceso que se ha venido dando en este tiempo, ¿no? Entonces es una forma muy bonita de enseñarle a esperar, ¿no? Y además de que todo tiene su tiempo, ¿no? Tú no puedes apresurar a que una planta salga inmediatamente porque tú lo deseas, sino que ella tiene su tiempo, y en la vida pues las cosas funcionan también de esta manera. Una segunda lección que me parece esencial enseñar es la tolerancia a la frustración. En este momento pues estamos viendo que muchos niños carecen de esta habilidad. ¿Y a qué se refiere la tolerancia a la frustración? Se refiere a esa capacidad que todos tenemos de hacer frente a ese estrés cotidiano con el que vivimos y manejarlo de forma adecuada. Hay muchas fuentes de estrés a las que se enfrentan los niños a diario, ¿no? Y hay un estrés positivo, que es ese estrés que les permite como esforzarse un poco y aprender, ¿no? Entonces de pronto cuando no pueden hacer alguna tarea, alguna actividad, alguna operación matemática y les cuesta, pero ese esfuerzo lo que hace es enseñarles y hacerlos que aprendan, ¿no? Pero muchas veces en la vida cotidiana de pronto evitamos que se esfuercen, de pronto queremos protegerlos y no les dejamos que de pronto se confronten con ese malestar que genera de pronto el no saber algo, el no poderlo hacer, y de pronto lo protegemos y no dejamos que él mismo descubra la forma para hacerlo. Esto también tiene que ver con el hecho de complacer siempre, ¿no? Entonces muchas veces cedemos como en el afán de complacer, pero es importante también enseñar que no siempre se puede complacer. Hay que dejarlo que también se confronte un poco con esa frustración que se crea, con el darse cuenta que no siempre tenemos lo que queremos cuando lo queremos, ¿no? Y también enseñarlo a distinguir qué es una necesidad a qué es un deseo, ¿no? Que la necesidad sí es inmediata y se debe satisfacer, mientras que un deseo puede esperar. Entonces hay que enseñarlo a diferenciar esto. Y acá también es muy importante enseñarlo pues a que él mismo afronte ese estrés, aprenda de él, porque el estrés genera también aprendizaje, como te comentaba, pero también enseñarlo cuáles son sus límites, ¿no? Si él ve que definitivamente no está siendo capaz de afrontar algo, pues es importante también que sepa que cuenta contigo, entonces que tú vas a estar ahí en caso de que se requiera. Un tercer hábito a cultivar en los niños es desarrollar su creatividad. Nosotros, todos los seres humanos, pues tenemos un cerebro que consta de 2 hemisferios, ¿no? Un hemisferio izquierdo que se encarga como de toda la parte matemática, lógica, de todo el procesamiento lineal, y un hemisferio derecho que se encarga con la parte creativa, de la parte emocional, de la intuición, del manejo de las emociones, del cuerpo. Y generalmente la cultura se centra mucho en educar la parte izquierda, ¿no? Toda la parte de procesos lógicos, la memoria. Entonces es muy importante mantener a los niños conectados con ese hemisferio derecho, ¿no? Mediante la creatividad, las artes plásticas, el deporte, actividades que le permitan a él estar en contacto con sus emociones, con su corporalidad. Es importante seguirlo manteniendo en el tiempo, ¿no?
Si nos damos cuenta, los niños pequeños son muy dados como a esas actividades, ¿no? Les gusta mucho pintar, son muy expresivos con su cuerpo, pero como digo, a medida que la educación se va formalizando, pues se desarrolla mucho más el hemisferio izquierdo. Pero es muy importante también que los niños permanezcan conectados con esa creatividad, con esa intuición, con ese conocerse, porque esto les va a permitir como que este desarrollo cerebral se dé de forma óptima. Además, porque es que esas redes neuronales que dejan de usarse pues con el tiempo se desaprenden, ¿no? Entonces, si el niño se desconecta de toda esa parte creativa, de toda esa parte lúdica, es una parte de él que ya va a dejar de estar activa. Otra lección supremamente importante es a gestionar las emociones, ¿no? Porque las emociones, los niños son supremamente emocionales, es parte de su desarrollo. Y es muy importante enseñarles a que las emociones hay que expresarlas de la forma adecuada, ¿no? Acá si nos damos cuenta hablo de gestionar, no de controlar, porque muchas veces pensamos es en controlar, ¿no? Entonces no haga esto, cuando estés enojado no grites, si estás triste mejor no llores, mira, mejor hagamos otra cosa, y a veces evitamos que el niño esté en contacto con esas emociones que siente, de pronto con esa tristeza, con esa ira, sobre todo las que denominamos negativas, ¿no? Pero es importante que ellos aprendan a reconocer, ¿no? Es importante que tú le enseñes, bueno, ¿qué estás sintiendo? ¿Por qué lo estás sintiendo? ¿En qué parte de tu cuerpo lo sientes? ¿Qué pasa cuando sientes esto, ¿no? Y enseñarle, por supuesto, a cómo gestionarlo, ¿no? Cómo expresarlo. Mira, te puedes calmar mediante la respiración, o vas a escribir lo que pasó, o vas a dibujar, o buscar la forma más adecuada de enseñarle, ¿no? Acá algo muy importante es que los niños también aprenden mediante el ejemplo. Si eres una persona de pronto que no manejas bien tus emociones, que eres supremamente irascible, y cuando estás irascible entonces rompes, tiras, pues sería como algo ilógico enseñarle al niño que cuando sienta rabia pues se quede tranquilo, respire, si tú no lo estás haciendo. Entonces, y lo mismo, ¿no? No le puedes hablar de que esté feliz, de que sea feliz, si tú todo el tiempo estás aburrido, triste, si no encuentras motivos de felicidad. Entonces es importante trabajar esta habilidad primero que todo en ti, porque como te digo, ellos aprenden del ejemplo. Una quinta lección que es supremamente importante para la vida es el amor propio. Muchas veces como profesional que atienden en el área de la salud o acompañamiento a personas se da cuenta que muchas de las situaciones que vivimos los adultos y esos conflictos que tenemos tienen que ver con una falta de amor propio. Y acá pues lo que quiero llevarte a comprender un poco es que muchas veces nosotros como padres enseñamos ese amor propio de forma tal vez no tan adecuada, ¿no? Muchas veces lo enseñamos es mediante la comparación, ¿no? Entonces tú eres el más inteligente, o tú eres la más linda, o tú eres el mejor estudiante, y eso que implica que tú lo estás comparando con otro, ¿no? Él es en la medida que otro sea. ¿Y qué sucede, no? Que cuando de pronto vea en su medio a alguien de pronto que puede ser inteligente y que sobresalga, esto le va a crear inseguridad porque se va a estar comparando, ¿no? Entonces es importante hacerle saber que él es valioso por lo que es, ¿sí? sin necesidad de compararse con otro, ¿no? Él es valioso tal cual es. Acá te pongo un ejemplo para ilustrar un poco cómo nosotros de pronto enseñamos ese amor propio, ¿no? Vamos a suponer pues que tu hijo está en un equipo de fútbol y jugó supremamente bien y su equipo ganó. ¿Lo llevas a celebrar? Posiblemente me dirás, claro, o sí, hay que motivarlo, hay que incentivarlo, se lo merece, y está muy bien, ¿no? Y te pongo el otro ejemplo, ¿no? Si él juega supremamente bien también y su equipo pierde, y es una pérdida así pues rotunda, ¿lo llevas a celebrar? Algunos dirán, pues no, porque definitivamente pues no ganó, porque vamos a celebrar. No lo puedo llevar a que celebre una derrota. Pero acá te haré una reflexión, ¿no? Si tú estás reforzando su comportamiento, si él jugó muy bien independientemente del resultado, pues es importante también incentivar esto, ¿no? Y reconocerlo. Porque es que si simplemente lo llevamos a celebrar cuando gana, estamos enseñando que lo importante es el resultado, ¿no? No el esfuerzo, no el proceso, no lo que hizo, sino el resultado. Entonces, importante es empezar a reconocer a nuestros hijos por lo que son, no por lo que hacen, no por sus resultados, no en comparación a los otros, sino porque ellos son con relación a sí mismos. Bueno, esto es todo lo que quería compartir en el día de hoy. Te deseo un excelente día. Muchas gracias.